subsecretario William Capriel, ligado a proceso penal por delitos en el caso corrupción Semilla. Juez ordena arresto domiciliario y revisión de la cancelación del partido Semilla. CIDH emite 40 recomendaciones a Guatemala, incluyendo una revisión independiente del Ministerio Público y recomendaciones para reforzar los derechos humanos. Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social, recibe protección de SAAS tras análisis de riesgo. Seguridad exclusiva para funcionario en medio de controversia y casos anteriores de protección presidencial. Operativo vigilante, 14 capturados por extorsión en 5 departamentos, rescate de adolescentes y decomiso de pruebas clave durante múltiples allanamientos. Incremento de casos preocupa. El Ministerio de Salud analiza elevar alerta roja por dengue en el país. Cifras suman más de 100 muertos, el 77% son niños. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este viernes. Ya María Luisa Gómez y este servidor Alberto Toro Bielma preparados para iniciar con la jornada noticiosa. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti, Alberto. Mire, qué importante estar informados a las puertas del fin de semana, así es que está en el lugar correcto. Vamos de inmediato con las noticias. El subsecretario administrativo de la presidencia, William Osvaldo Capriel, fue ligado a proceso penal por 2 delitos dentro del caso corrupción Semilla. Capriel se presentó de forma voluntaria ante el juez Freddy Orellana y el Ministerio Público lo señala de no informar sobre donaciones al partido en el 2019. Elmer Vargas con los detalles. El subsecretario administrativo de la Secretaría Privada de la Presidencia, William Osvaldo Capriel Coloch, fue ligado a proceso penal por financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos, esto dentro del caso Corrupción Semilla. Capriel Coloch es señalado por el Ministerio Público de no haber informado sobre el origen de fondos recibidos durante 2019, cuando fungió como secretario financiero de la agrupación política. Por medio de una auditoría se encontraron diversas inconsistencias financieras del partido Semilla. Los responsables del Tribunal Supremo Electoral sancionaron administrativamente acciones constitutivas de delito, motivo por el cual ya se emitió una certificación de lo conducente en contra de personal del Tribunal Supremo Electoral que resultara responsable de dicha omisión, siendo los delitos tales como financiamiento electoral no registrado, regulado en el artículo 400-O del Código Penal, y de la fiscalización de fondos, regulado en el artículo 407L del Código Penal. Luego de escuchar la acusación por parte del Ministerio Público y los argumentos de la defensa del sindicado, el juez Freddy Orellana resolvió. De esa cuenta, esta judicatura, a solicitud de la Fiscalía, dicta auto de procesamiento en contra de William Osvaldo Capriel Coloch por la posible comisión de los delitos de financiamiento electoral no registrado y el denominado de la fiscalización electoral de fondos, quedando vinculado a proceso penal a partir de este momento, con todos los derechos y garantías que le asisten a la persona vinculada a un proceso penal. El juez anuló la orden de aprehensión contra Capriel y le otorgó arresto domiciliario sin poder salir de su residencia y tendrá vigilancia de la Policía Nacional Civil. No podrá salir del país sin orden judicial y tiene prohibido comunicarse con funcionarios de gobierno o afiliados al partido Semilla o que hayan pertenecido a la agrupación política. Con imágenes de Emilio Chan, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y el juez Freddy Orellana, en la audiencia de este 30 de agosto, resolvió que el Tribunal Supremo Electoral debe evaluar si procede la cancelación definitiva del partido Movimiento Semilla. Esto luego de conocer los indicios que ha presentado el Ministerio Público. El juez Freddy Orellana, quien conoce el caso Corrupción Semilla, resolvió que se informe al Tribunal Supremo Electoral sobre todos los indicios recabados y que han sido presentados por el Ministerio Público dentro del caso donde se señala al partido de cometer irregularidades en el proceso de inscripción. De acuerdo con el juzgador, se busca que el ente electoral evalúe si es procedente la cancelación definitiva del partido Movimiento Semilla. Que se dé noticia y se informe inmediatamente al Tribunal Supremo Electoral sobre las evidencias que el Ministerio Público ha presentado en cuanto a posibles conductas en el seno de la organización política denominada
partido político Movimiento Semilla que podrían dar lugar a su cancelación definitiva. Se ordena entonces, con base a esta resolución, que se dé aviso al Tribunal Supremo Electoral que hay medios de convicción presentados por el Ministerio Público que ameritan que se evalúe si procede o no la cancelación definitiva de la organización política denominada Movimiento Semilla. Esto con fundamento en la resolución que leí anteriormente en su parte conducente. Orellana emitió un fallo con el que se suspendió personería jurídica del partido Movimiento Semilla. Para hacerlo se refirió a una resolución de la Corte de Constitucionalidad emitida el 5 de octubre de 2023. Con imágenes de Emilio Chang, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una serie de recomendaciones a Guatemala tras su visita al país para evaluar la situación de derechos humanos. Entre ellas se incluye un examen del funcionamiento del Ministerio Público. El informe preliminar de la CIDH incluye 40 recomendaciones al Estado de Guatemala por posibles vulneraciones a los derechos humanos en aspectos como corrupción, sistema de justicia, libertad de expresión, privados de libertad, entre otros. Una de las sugerencias es practicar un examen independiente al funcionamiento del Ministerio Público. La presidencia ya envió una propuesta a la CIDH y se encuentra a la espera de su respuesta. Con el tema del Ministerio Público, ustedes saben cuál es la posición del Ejecutivo. Nosotros seguimos muy preocupados con este tema porque todo lo que se nos dice a nivel internacional, pues sí, es que hay una situación de persecución arbitraria. Nosotros lo que hacemos es respetar la independencia de poderes y son los jueces quienes tienen que garantizar que no importando quién les pida una persecución penal, ellos garanticen que se respeten los derechos humanos y se respete el debido proceso. El director ejecutivo de la COPADE, Osvaldo Samayoa, indicó que se tiene en cuenta las sugerencias de la CIDH para estructurar una agenda de justicia. Atender con prioridad circunstancias que pueden estarse dando en prisiones, situaciones donde el Ejecutivo debe coordinar con la Corte Suprema de Justicia o con el Congreso de la República para leyes que hagan falta. Parte de esta agenda, independiente de la Comisión Interamericana, es que hicimos público los informes de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas y el Subcomité contra la Tortura. Otra de esas recomendaciones va instruida a la función que tiene la Procuraduría de los Derechos Humanos, pues el documento detalla que el trabajo de la PDH se ha caracterizado por la interposición de acciones legales que resultan en beneficio de los intereses de grupos y élites de poder interesados en perpetuar la impunidad. La COPADE informó que han existido reuniones con la PDH para buscar estrategias comunes de trabajo. Caso contrario a lo que sucede con la Procuraduría de los Derechos Humanos, la COPADE descartó completamente una posible reunión con la fiscal general. ¿Seguirá la pelea entre el Ministerio Público y el Ejecutivo? Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Leslie Sánchez. Y el juez 10º penal pidió un informe a la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público respecto a las publicaciones que hacen los medios de comunicación por la cobertura que dan al proceso de la exmandataria de la CICIG, Claudia González. Bremer busca determinar si la prensa manipula la información y si pone en peligro la integridad física del juez y de la querellante en el caso, la ex magistrada Blanca Stalin. Las pesquisas sobre la cobertura periodística se ordenaron luego que la defensa de González pidiera que se autorice retirar la reserva, ya que la prensa pueda dar cobertura al proceso. El informe lo entregará a la Fiscalía en un plazo no mayor de 10 días. Esto lo ordenó el juez este día en una audiencia en el cual se presentaban pruebas. Le solicitamos al juez, con base en artículos constitucionales y legales, que la audiencia se realizara de manera pública, como debe ser. Expusimos nuestros argumentos. En ningún momento esto era un motivo para que se suspendiera la audiencia. Sin embargo, el juez, al resolver esta petición sobre la publicidad de la audiencia, decidió pedirle al Ministerio Público, Fiscalía de Asuntos Internos, un informe que pudiera o no acreditar si los medios de alguna manera amenazaban la integridad de las sujetas procesales en este caso, es decir, la fiscal y la parte querellante adhesiva, y ordenó que fuera entregado en un plazo de 10 días y que por lo tanto se suspendía esta audiencia. Concejales del Movimiento Cívico, sacándole brillo a Xela, retornarán la próxima semana a las sesiones de consejo. La comuna altense guarda silencio sobre declarar vacantes sus puestos.
A más de un mes de estar afuera de las sesiones por segunda ocasión a causa de una orden judicial, los 4 concejales de Sacándole Brillo a Xela esperan que la resolución de la Sala Cuarta de Apelaciones, constituida como Tribunal de Amparo, esté en firme para poder retomar su participación dentro del Consejo Municipal de Quetzaltenango. Me satisface personalmente el saber de que primó más la justicia que los intereses de algunas personas del Consejo Municipal. Eso implica que hoy ya la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones le ha declarado el amparo sin lugar, y eso permitiría que los concejales electos de la agrupación cívica SBX puedan regresar a sus puestos de trabajo. Solamente estamos esperando que haya definitividad en el fallo. Eso implica que la contraparte tiene derecho a presentar una apelación ante la Corte de Constitucionalidad. Recordemos que 2 concejales de la Municipalidad de Quetzaltenango presentaron un amparo para que los concejales no puedan estar dentro del Consejo, ya que aseguran que habrían cometido fraude de ley. Señalan que la agrupación política de Sacándole Brillo a Xela anteriormente tenía concesiones con la Municipalidad de Quetzaltenango y es por eso que no podían ellos estar dentro del Consejo. Los afectados lamentan las acciones en su contra y hacen un llamado al diálogo. Pues en primer lugar, pues lamentamos todo este tema de judicialización. Realmente creemos que en un lugar como Quetzaltenango debe prevalecer en primer lugar el diálogo, ¿verdad? Y si existe alguna inconformidad de opiniones, de criterios, incluso de formas de pensar, ¿verdad? Esas las podamos dilucidar a través del diálogo, que es la invitación que nosotros quisiéramos mencionar, ¿verdad? A las personas que están en contra, digamos, de una postura o en contra de digamos, un grupo que quizá tenga otra forma de ver el tema de la política en Quetzaltenango. Previo a la resolución de la sala, el Consejo Municipal declaró vacantes los puestos de los 4 concejales, por lo que se le consultó su postura ante las nuevas acciones. Sin embargo, no hubo respuesta al respecto. Reportó Lucero Zapalú. Y Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, no camina solo. Desde hace 7 meses es resguardado por agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia. Hay estudios de riesgo que recomiendan proteger al funcionario del Ejecutivo. La SAAS protege a presidentes, vicepresidentes y sus familias, pero a lo largo de los años, otros funcionarios públicos y hasta personas externas del gobierno han gozado de esa seguridad. 2 estudios de riesgo realizados al secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, le permiten de la protección de la SAAS. Estos fueron solicitados al Ministerio de Gobernación y a la SAAS el 14 de febrero, día que fue nombrado comisionado presidencial contra la corrupción. Y 2 días después, según consta de los registros de SAAS, se le asignó la seguridad pese a que los estudios de vulnerabilidad aún no estaban concluidos. Esa orden fue dada por el presidente Bernardo Arévalo. Se conversó con el presidente en su momento por el riesgo de la función que ejercía como comisionado contra la corrupción. Se me hicieron los análisis de riesgo correspondientes. He sido objeto de 2 análisis de riesgo por el Ministerio de Gobernación, 1 por la seguridad de las SAAS, y se determinó que era necesario para fortalecer mi esquema de seguridad. El Ministerio de Gobernación entregó el primer análisis de riesgo el pasado 18 de marzo y el segundo el 6 de agosto, después de que Santiago Palomo asumió la Secretaría de Comunicación. Según el secretario, su seguridad fue requerida debido al cargo que ocupó como SAR anticorrupción, caso contrario al actual comisionado Julio Flores, quien no tiene protección de la SAAS. Palomo es el primer funcionario de esta administración externo al círculo presidencial que posee seguridad de la SAAS, aunque en el pasado varios mandatarios han ordenado la protección de trabajadores de su confianza. Los registros de SAAS que se obtuvieron a través de una solicitud de acceso a la información mostraron que en los gobiernos de Otto Pérez Molina, Alejandro Maldonado Aguirre, Jimmy Morales y Alejandro Yamatei, funcionarios como secretarios generales,
privados y ministros han sido protegidos por la SAS, aunque el único exsecretario de Comunicación Social que figuró en la lista fue Carlos Sandoval, quien le llevó la comunicación a Yamatei al inicio de su gestión. En el caso del presidente Bernardo Arévalo, a la fecha no existen otros funcionarios protegidos más que el jefe de la SAS, Iván Carpio, y el secretario de Comunicación, Santiago Palomo. ¿Por qué SAS y por qué no Policía Nacional Civil? Cuento con un esquema de seguridad, por obvias razones no se puede especificar, pero sí decidió hacer 2 análisis de riesgo, considerando la función pública que ejercía en su momento como comisionado contra la corrupción y ahora como secretario de Comunicación Social. Otros funcionarios han gozado del beneficio de la seguridad, como los 17 diputados que tenían un esquema de protección del Ministerio de Gobernación y que fue retirado porque habían sido beneficiados por la administración anterior de manera injusta y sin ningún análisis de riesgo. ¿Considera usted que es correcto que usted tenga SAS? Entre tanto existe un análisis de riesgo por parte de las autoridades correspondientes, pues responde justamente a la necesidad de resguardar la integridad del funcionario público. Aunque la ley orgánica de la SAS no lo expresa directamente, el artículo 6 menciona que el secretario de SAS debe cumplir todas aquellas atribuciones y responsabilidades que le asigne el presidente. Y con ese argumento, personas que no son funcionarios públicos ni de la familia presidencial han gozado de seguridad. Tal es el caso del exdirector del Centro de Gobierno, Miguel Martínez Morales, quien tuvo vehículos y protección hasta enero de este año, según información que compartió la SAS durante una citación en el Congreso. Con imágenes de Esvin García y María René Barrientos, para Noticiero Guatevisión, Leslie Sánchez. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente Bernardo Arévalo ordenó la creación de un mecanismo de búsqueda para todas las familias de desaparecidos. El mecanismo tiene el objeto de reencontrar a familias que fueron víctimas de desapariciones forzadas, migración u otro tipo de situaciones humanitarias. 40 años después, o más de 40 años después, sus familias aún siguen buscando a sus hijos e hijas. El camino de la búsqueda de la niñez desaparecida ha sido acompañado por organizaciones de derechos humanos que han contribuido en atender a las víctimas de manera integral. Han sido documentados más de 2.000 casos. El director ejecutivo de la COPADE, Osvaldo Samayoa, informó que ya se tienen avances en la creación del mecanismo, pero que deberá ser amplio porque en el país continúan desapareciendo personas. Sabemos, y es de conocimiento público, que en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, existen este tipo de organizaciones de estas personas que ellas mismas dicen ser guatemaltecas o tener algún recuerdo, y por lo tanto lo que estamos haciendo es habilitando desde ya como parte de ese mecanismo un formulario donde pueden ingresar, darnos información que está manejada de forma reservada por la comisión y empezar un sistema en donde podamos ubicar si sus familias están y así poder hacer reencuentros entre las mismas, ¿verdad? El funcionario agregó que ya se está coordinando con diferentes instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores para avanzar en los reencuentros. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Leslie Sánchez. Son personas que no tienen empatía, que no sienten culpa, no hay remordimiento, personas que matan riéndose, personas que cometen fraude sin el menor escrúpulo, personas que violentan sexualmente a las víctimas. Ni el amor ni la autoridad fueron suficientes para hacerles cambiar. Continuamos con más. Más de 10 personas fueron capturadas en las últimas horas durante una serie de allanamientos por el delito de extorsión. Las diligencias se realizaron en 5 operativos. 13 personas fueron capturadas durante el tercer día del operativo Vigilante, que se llevó a cabo para desarticular estructuras dedicadas a la extorsión en departamentos como Guatemala, Escuintla, Santa Rosa, Chimaltenango y Zacatepeques. En uno de los allanamientos realizados en el asentamiento Nuevo Amanecer, se localizaron diversos ilícitos, por lo que se coordinó la captura de una persona. Además, se logró el rescate de una adolescente de 17 años, quien quedó a cargo de la Procuraduría
Procuraduría General de la Nación. Asimismo, en los inmuebles allanados fueron ubicadas municiones para arma de fuego, marihuana, documentos varios, boletas de depósito, teléfonos celulares y chips. Específicamente en este inmueble en el que hoy se encuentran ubicados acá en Nuevo Amanecer, ¿qué es lo que han localizado? En este inmueble fueron localizadas diversas bolsas que en su interior contenían marihuana. Estas estaban siendo comercializadas en este sector. Asimismo fueron localizados más de 10 chips para teléfonos telefónicos y también teléfonos celulares. Estas acciones fueron parte del operativo vigilante que resultó en 37 capturas, el secuestro de indicios y el rescate de 7 adolescentes que no contaban con alerta Alba Kenneth activa. Preliminarmente se conoce que estas personas exigían el pago de extorsión a comerciantes, a quienes amenazaban con atentar contra su vida si no recibían el dinero. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Y tras la captura de 4 policías acusados de extorsionar a migrantes en la salida del Centro Sur, todavía hay personas que temen ser víctimas de estos delitos. Esto se debe a que necesitan recursos económicos para continuar su viaje hacia Estados Unidos. Bueno, cuando veníamos en el trayecto, a una amiga sí, la revisaron, la tocaron, es más, incluso la tocaron, le sacaron plata que llevaba en el cabello y todo. O sea, ellos como que ya saben, pues, ellos como que ya saben en dónde, ya, en los zapatos también. Le quitaron la suela del zapato también porque ya saben que ellos ahí traían un dinero. Esta es la pesadilla que miles de migrantes temen vivir en nuestro país, ser extorsionados por las autoridades, como ocurrió este martes, cuando se logró la captura de 4 agentes de la Policía Nacional Civil en Villanueva. Perder recursos económicos es un golpe duro en su trayecto hacia Estados Unidos, ya que esto provoca que se queden parados en un país y tengan que buscar cómo recuperar lo perdido. Uno de los métodos más comunes es vendiendo dulces. Aunque a muchos no les ha ocurrido, conocen la anécdota de otros migrantes que les han comentado que son víctimas de extorsión por parte de las fuerzas de seguridad. Según los afectados, esto siempre ocurre en las terminales de buses y en zonas fronterizas. Pues si llegamos a la terminal y si nos metían como mucho psicoterror, ¿no? Que tienen que pagarle a los policías, son 20 que sale cada vez que paren Alcabala y uno como viene con lo poquito que uno tiene, uno se asusta. Y si no los abajan y los devuelven, hasta nos dan un ticket, por lo menos si los abajan y los devuelven, entonces regresan al terminal y tienen que pagar como un porcentaje para volverlos a montar. O sea, teníamos que volver prácticamente como que a pagar otra vez el pasaje para volvernos a montar y así sucesivamente. Tuvimos que salir de ahí porque si no salíamos de ahí nos llamaban a inmigración y a la policía y la idea no era que nos regresaran sino pues nosotros avanzar. ¿Cuánto dinero les pidieron? No cobraron 250. ¿Por cada uno o por todos? No, por cada uno. Debido a denuncias que relataban hechos como estos, durante la semana se logró la captura de 4 policías que, según la investigación, realizaban operativos en el bulevar El Senma para detener buses en los que viajaban migrantes y extorsionarlos. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Todo el personal de 2 subestaciones de la Policía Nacional Civil en municipios de Quiché fueron sustituidos, según las autoridades de gobernación, porque habían señalamientos en su contra. Según las autoridades de Gobernación Departamental, el Ministerio de Gobernación tomó la decisión de cambiar a todos los agentes de la Policía Nacional Civil de las subestaciones de Joyabaj y Nebaj. El gobernador aseguró que los cambios se dieron porque habían varios señalamientos en contra de oficiales y agentes de esas subestaciones. Cambios total de elementos policiales en lo que es Nebaj y Joyabaj se dio incluyendo oficiales, ¿verdad? Ya que teníamos ya fuertes críticas en contra de ellos y hemos estado en comunicación con ellos para que se realice de la mejor manera el trabajo. 3 meses atrás se iniciaron los análisis de la situación de la Policía Nacional Civil en Quiché ante el incremento de la criminalidad en el departamento. El comisario expresó que hay problemas con la falta de agentes, pero al mismo tiempo señaló que Quiché mantiene una baja incidencia en temas de delincuencia común, lo que hace que se le ponga más atención a departamentos con altos índices delincuenciales. En la cabecera departamental se inició con los patrullajes conjuntos entre el Ejército y la Policía Nacional Civil, pero
pero tienen poca presencia en la ciudad. En algunos lugares, en algunos departamentos, hay mayor incidencia criminal, homicida. En este caso, los atentados contra la vida, los atentados en el caso de la integridad física de las personas, ¿verdad? Los homicidios que se registran. Entonces, es necesario que las estrategias se enfocan, ¿verdad?, más en esos puntos donde hay zonas de riesgo. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Aquí seguimos, pero a esta hora de la noche vamos a dar la bienvenida a Paula Osaeta. Eso significa de que llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, te saludamos. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles. Quiero contarles que el próximo 26 de septiembre, el Comité de Mujeres Exportadoras de AGEXPORT y la revista Estrategia y Negocios celebrarán un evento conjunto en Guatemala para destacar el liderazgo femenino en Centroamérica. El evento, que fusiona la 8ª edición de Mujeres Desafiantes y la 6ª edición del Summit de Mujeres Exportadoras, reunirá a más de 350 líderes empresariales, innovadoras y defensoras de la sostenibilidad de la región, con paneles, charlas magistrales y exhibiciones de productos. El evento busca inspirar a más mujeres a asumir roles de liderazgo y potenciar sus habilidades en el ámbito empresarial y de exportación. La entrada es gratuita. Y en otros temas quiero contarle que el impuesto de solidaridad ISO podría desaparecer de forma gradual del 2025 al 2027, según el dictamen emitido por la Comisión de Economía del Congreso. ¿Cómo? A continuación le cuento. En el organismo legislativo existen 2 iniciativas de ley que proponen derogar el impuesto de solidaridad ISO, una a cargo de la Comisión de Economía y la otra en la Comisión de Finanzas. Pero solo la primera sala legislativa ha emitido dictamen, el que fue positivo. El diputado Jorge Ayala, presidente en la de Economía, dijo que la iniciativa dictaminada es la 5777, presentada en febrero de 2021 por los entonces diputados del partido Creo. Aunque esta proponía la derogatoria total en cuanto la ley cobre vigencia, la comisión dio su opinión favorable con modificaciones para que la desaparición de ese tributo sea gradual. En la actualidad, la tasa del impuesto es de 1% y con las reformas al decreto 73/2008 se reducirá gradualmente a partir del 1 de enero de 2025. Sin embargo, se hace la salvedad de que la derogatoria no afectará los derechos adquiridos de los contribuyentes para acreditar los pagos del impuesto y que sean deducibles del gasto de la renta bruta para determinar la renta imponible, que afecta al impuesto sobre la renta. Estos derechos serán aplicados conforme a lo dispuesto de forma original en la ley actual Decreto 73/2008. La otra iniciativa es la número 6348 y fue presentada en marzo de 2024 por parlamentarios de la UNE. Su objetivo también era derogatoria inmediata. Se encuentra en la Comisión de Finanzas y, según el presidente Julio Héctor Estrada, no se ha emitido dictamen porque se solicitó más información a la Superintendencia de Administración Tributaria debido a varias dudas sobre el posible impacto sobre la recaudación. Debido a que las iniciativas fueron enviadas a 2 comisiones diferentes, no se emitirá un dictamen conjunto. Lo que puede suceder es que el dictamen, que ya fue presentado a dirección legislativa, se agende para su primer debate en las próximas sesiones, dice Ayala. Ambos parlamentarios coinciden en que si es aprobada la derogatoria con la iniciativa en mención, la otra pierde materia. Y mira, en muchas ocasiones la velocidad y la eficiencia son altamente valoradas, lo que lleva a muchos profesionales a caer en la trampa de intentar abarcar demasiado en un corto periodo. Este intento de cumplir con una extensa lista de tareas diarias puede provocar fatiga y una disminución en la productividad. Ante esta situación, un profesor en la Universidad de Georgetown propone una solución: la productividad lenta, que consiste en que para ser verdaderamente productivos es necesario hacer menos cosas, pero dedicando más tiempo y atención a cada una de ellas. Esta idea desafía la creencia de que la productividad se mide por la cantidad de tareas completadas, sugiriendo en su lugar que la clave está en la calidad del trabajo realizado y en el bienestar del trabajador durante el proceso. Tome esto en cuenta, sin duda le servirá. Le deseo una excelente noche y le espero el domingo a las 20 horas en la emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Hasta entonces.
Son personas que no tienen empatía, que no sienten culpa, no hay remordimiento, personas que matan riéndose, personas que cometen fraude sin el menor escrúpulo, personas que violentan sexualmente a las víctimas. Ni el amor ni la autoridad fueron suficientes para hacerles cambiar. Ministerio de Salud analiza elevar alerta roja por incremento de casos de dengue. Más de 100 niños han fallecido. Volvemos con las alarmantes cifras. Mire, el Ministerio de Salud volverá a elevar la alerta roja debido a incremento. La situación es especialmente preocupante en la población infantil, con más de 100 muertes registradas. Datos del Ministerio de Salud registran que el dengue ha cobrado la vida ya de 115 personas, de los cuales el 77% corresponde a niños y adolescentes menores de 15 años. Las autoridades sanitarias han observado un patrón preocupante. Los padres se demoran en buscar atención médica para sus hijos. La situación se agrava con la notificación de 80.234 casos totales, incluyendo 242 catalogados como graves y otros 74 en investigación. Casi en todo el país hemos tenido reportes de fallecimientos, pero está concentrado principalmente en la parte de Boca Costa de Quetzaltenango, de San Marcos, en Malacatán y en Coatepeque, y también en la parte de Escuintla, que a pesar de que no tienen, digamos, un número excesivo de casos, pero sí tienen un buen número de fallecimientos. Existen 4 serotipos de dengue. En Guatemala, la mayor prevalencia se había registrado entre el serotipo 2 y 4. Sin embargo, en el último año ha estado destacándose el 3. Y este preocupa, pues los números determinan que es mucho más mortal que los anteriores. Se convierte en más virulento por el hecho que no teníamos como anticuerpos ya previos a este virus, que tiene unas mutaciones. Es el mismo, digamos, serotipo 3 que hemos conocido, pero así como pasa con el COVID, por ejemplo, que cambian algunas proteínas que sirven para identificar al virus. Y ahí es donde produce esta reacción autoinmune en cierto grupo de pacientes, que termina dando las manifestaciones, como decía, del dengue grave. Las direcciones departamentales se reportan un incremento de 3.8 veces más en comparación a casos con periodos anteriores. Distribuidos en mayor concentración en la parte del suroriente, nororiente y suroccidente del país, en Malacatán, San Marcos y Coatepeque y municipios aledaños, donde principalmente tenemos el incremento en Jutiapa, Santa Rosa y una parte del norte del país en Alta Verapaz y Baja Verapaz. Con imágenes de Óscar Vázquez y Viviana Abrán, reportó Andrea Domínguez. Hay más información. Los requerimientos en los servicios de salud para los escuintlecos aumentan cada vez más, a pesar de que la dirección del Hospital Nacional de Escuintla hace todo lo posible para satisfacer la demanda. Se necesitan más recursos y personal para cubrir adecuadamente las necesidades de salud. El Hospital Nacional de Escuintla cuenta con un presupuesto anual asignado de 222 millones. Sin embargo, debe destinar 40 millones para el Hospital Materno Infantil de Santa Lucía, Cotzumalguapa, lo que deja al Hospital Nacional con 182 millones para su funcionamiento. A los pacientes que se sientan bien atendidos, y se está haciendo y se está invirtiendo bien todo el presupuesto. El presupuesto del hospital es de 222 millones, ¿ya? Y de esos 222 se van 40 para el Hospital Materno Infantil, total que quedan 182 millones para el funcionamiento. Actualmente se va consumiendo eso, 65%,
Aunque el personal médico y de enfermería, así como la dirección, hacen su mejor esfuerzo para brindar la atención a quienes acuden al hospital, se necesita más personal para la atención de la demanda. Hemos hecho los estudios y faltan más o menos como 65 enfermeras para tener lo ideal. Ni más ni menos, pero sí es bueno oxigenar al personal de salud por el desgaste que tuvo en las épocas de COVID, ya que hicimos dobles jornadas y todo para brindarle la atención al pueblo. Muchas de las quejas de quienes van a la emergencia de este hospital se debe a que solo reciben una receta. Según la administración, esto ha sido así desde siempre, ya que los medicamentos son para el uso de pacientes internados o aquellos que reciben atención en las emergencias. Si el hospital comenzara a dar medicina, creo que no alcanzaría el presupuesto. Si a puras penas llegamos, no se puede, porque no nos permiten dar medicamentos en el sentido de que no hay un presupuesto para darlo. Ahora, para el funcionamiento y atención de los pacientes que estén en el hospital, sí se puede y tratamos de dar lo mejor. Informó para Guatevisión Carlos Paredes. Los alcaldes de Huehuetenango presentaron un punto resolutivo en la reunión del CODEDE, con el que buscan promover una iniciativa de ley para evitar que los proyectos no ejecutados en un ejercicio fiscal queden como arrastre, permitiendo que los fondos no utilizados tengan vigencia el siguiente año. La problemática, señalan los ediles, es que por los procesos administrativos y por la tardanza en obtener los avales de los entes rectores, queda un periodo corto para poder ejecutar los fondos asignados a un ejercicio fiscal, los cuales, al no ser ejecutados, se convierten en deuda de arrastre. Esto quiere decir que el dinero que no se gasta se pierde y es del siguiente presupuesto que se debe cubrir lo que no se haya ejecutado. Esto causa que se pierdan fondos para nuevas obras. La propuesta es que se cambie la dinámica y que los fondos no ejecutados un año puedan ser utilizados el siguiente para no afectar las nuevas obras. Presentar esa iniciativa de ley que venga a apoyar a todos los municipios de nuestro país, los 340 municipios, para que esos fondos no queden de arrastre, sino que no vayan al fondo común, mejor dicho, sino que queden como proyectos que pueden seguirse ejecutando en el año. Que un proyecto pueda recibir el anticipo se necesita que el mismo esté debidamente adjudicado y que haya ya un contrato para que se pueda hacer el primer desembolso. Entonces hay que completar con esos requisitos. Las autoridades del CODEDE señalan que esto permitirá no perder recursos cada año y que las comunidades tengan sus obras al garantizar que los presupuestos no terminarán en el fondo común. Estos proyectos sí puedan ser ejecutados para este año, sin embargo, se está llevando a cabo la asamblea, los señores alcaldes han planteado una propuesta de realizar algún decreto o alguna iniciativa para que este año, sobre todo porque es atípico comparado con otros años. El CODEDE de este departamento tiene un presupuesto de 243 millones de quetzales para este ejercicio fiscal con fondos ordinarios, los cuales, de no poderse ejecutar, quedarían como deuda de arrastre. Es justamente lo que se busca cambiar a través de un acuerdo legislativo. Desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Llegó el momento de conocer la información que recibimos a través del servicio de Guate Reporta, el 4013-3859. Vamos inmediatamente a conocer la información que recibimos por este canal de comunicación. Y vemos en las imágenes justamente el mensaje que recibimos el día de ayer a través del 4003-3859. Se trata de una estafa hacia personas que están realizando otras personas sin escrúpulos que cometen con los usuarios del servicio de mensajería WhatsApp. El mensaje indica que si reciben este mensaje no ingresen al link y aconseja que bloqueen ese número. Ahora bien, las lluvias del fin de semana pasado supuestamente causaron pequeños hundimientos debido a la saturación de humedad. La información fue compartida por Ronald Barrios. Aquí en la esquina de Soledad de España, miren este hoyo. Miren ustedes, miren ese tremendo hoyo. Ya cuidado, Madre Santa. Uy, cuidado, Madre Santa. Hay que tener cuidado con ese hoyo. ¡Oh! Madre.
Bien, así llegamos al final de esta emisión, agradeciendo su sintonía como lo hacemos siempre y deseándole el mejor fin de semana. Que tenga buena noche, Alberto. Buenas noches para ti también, María Luisa. Gracias por acompañarnos. Se recuerden más noticias el próximo domingo a las 8 de la noche con Paula Osaeta.